Durante estos días les he hablado de los diferentes desafíos que este mundo, el virus chino o el COVID-19, las decisiones de los gobiernos, el confinamiento, todas estas cosas que han ocurrido, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, el empobrecimiento de mucha gente en estos días y la muerte de muchos también, en muchas familias sufriendo y, y todas estas cosas a la iglesia, a nosotros los cristianos, a cada uno, hermanos, nos están haciendo desafíos. Y yo he hablado ya, hermanos, de 3 desafíos. Les he hablado del desafío en este tiempo de que la iglesia tiene que volver a ser un ente espiritual. La iglesia no está asociada con un territorio, no está asociada con un edificio, en el sentido para tener identidad o para ser iglesia, no está asociado con eso. La iglesia es un ente espiritual por la fe en el Señor Jesucristo, se congrega, se reúne alrededor de Cristo por la fe en Él y la iglesia tiene que volver a ser espiritual. El segundo desafío que tenemos y que les he compartido, hermanos, es el desafío de fortalecer las familias y vivir nuestra vida espiritual, nuestra adoración a Dios, nuestra relación con Dios en familia y desde la familia y desde ahí adorar y servir a Dios y difundir el Evangelio desde nuestras familias. En tercer lugar, les he hablado, hermanos, del desafío de ser la comunidad de obreros. La Biblia habla claramente que la mies es mucha, los obreros son pocos, eso dijo Jesús, pero Jesús escogió a la iglesia, a nosotros, a todos, a cada uno de los que creemos en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la comunidad de obreros que conduce a la gente hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo, hacia una relación con Él. Entonces, ahí están los 3 desafíos, que seamos otra vez un ente espiritual. El segundo desafío, que fortalezcamos nuestras familias y nos expresemos piadosamente, evangélicamente desde nuestras familias. Y el tercer desafío de convertirnos o ser nosotros todos la comunidad de obreros que conduce a la gente hacia Dios. De eso hemos hablado y ustedes pueden revisar lo que ya he compartido. Pero hoy día quiero compartir con ustedes un cuarto desafío y yo creo que es el desafío más difícil, es más, vamos a decir, polémico aún entre los propios cristianos y cuanto más en la gente de este mundo y lo voy a hablar básicamente del desafío político que tiene la iglesia en el presente, especialmente en esta parte del mundo, en la parte que le llamamos la parte occidental del mundo. Porque tristemente somos nosotros en esta parte del mundo que pone la vida espiritual a un lado y la vida secular o la vida política, la vida en este mundo a otro lado y separamos las cosas. En otros países, en otras naciones, no se separa la vida espiritual de la vida material, no se separa la vida con Dios de la vida en este mundo, se la junta, se la une. Entonces, nosotros en este presente, en este tiempo, hemos hecho esa división y la iglesia hoy, por haber dividido su vida así, muchos están pagando las consecuencias y están mostrando la confusión que esto ha generado. Y por eso yo personalmente he tomado algunas decisiones, algunas posturas que yo quiero compartir con ustedes aquí. Y básicamente quiero que sepan que nosotros tenemos que asumir un desafío político para definirnos políticamente, tomar acciones políticas. Y eso sí, hermanos, quiero decirles que estas acciones políticas, esta asunción política, este desafío político lo tenemos que cumplir desde nuestra postura bíblica, desde nuestra postura cristiana, desde el hecho mismo
de que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nos dijo claramente que su reino no es de este mundo, y como su reino no es de este mundo, sus seguidores no se conducen en ningún tema, y más en política, no se conducen como los servidores de los reyes de este mundo. Nosotros tenemos que conducirnos y asumir nuestro reto político de acuerdo con las Escrituras y con la visión bíblica, cristocéntrica de la vida, no solamente la vida espiritual, sino la vida en este mundo. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tomar nuestra definición política en estos días. Y quiero hablar de este tema en este momento. El tiempo presente, hermanos, está desafiando a la Iglesia de Cristo a definirse políticamente y a cumplir su rol político en la sociedad y en el mundo. Ahora, déjeme ir despacio para que me pueda dejar entender y también para que cada uno de ustedes pueda seguirme en este resumen que yo voy a hacer de lo que veo en la Biblia respecto a este asunto de la política. Lo primero, el Antiguo Testamento anunció al Mesías, al Cristo, al Rey de Israel, no solo como el Salvador de Israel y del mundo, sino como gobernante, y capte bien esto, gobernante político, el gobernante político que Israel y el mundo necesitan. Hay varios textos aquí, y yo quiero citar primero Génesis 12, el 1 al 3, donde Dios a Abraham, cuando lo escoge, le dice que va a bendecir de él, de parte de él, a todas las familias del mundo, así le dice. Y está refiriéndose a que por medio de él van a ser, le va a dar una descendencia, y la descendencia va a venir en Isaac la descendencia, y el libro de Gálatas nos confirma claramente que el que nació en la línea de esa promesa es el Señor Jesucristo, y eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16 al 17. Entonces ahí tiene una mención, ¿no? Un texto que anuncia a la simiente de Abraham, que es Cristo, que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Luego vamos a Génesis 49, el versículo 8 al 12, donde Jacob, ¿qué hace Jacob? Agarra Jacob y da un anuncio de lo que va a pasar con sus hijos en los días siguientes después de su muerte, y menciona algo sobre Judá. ¿Y qué dice sobre Judá? Dice, voy a leer desde el verso 9, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y dice, mire acá lo que dice. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y muchos piensan y aciertan aquí que se refiere al Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Pero en lo básico, en el verso 10, no será quitado el cetro de Judá. Y ahí está presentando la idea de que de la tribu de Judá van a ser alguien al que le llaman aquí Silo, que va a tener el cetro, el dominio, el gobierno, porque el cetro tiene que ver con gobierno, y estamos hablando de que el Antiguo Testamento presenta al Mesías no como Salvador nada más, sino como el rey, el gobernante que Israel y el mundo necesitan. Y mire, Números 24, el versículo 17, este es un pasaje donde Balaam, un profeta interesado en el dinero, hace una profecía, y mire el versículo 17, 24, 17, él dice aquí, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, fíjese, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Otra vez la idea de un gobernante, y eso de estrella de Jacob me hace referencia a cuando los magos vienen buscando al rey de los judíos que ha nacido, Mateo capítulo 2, y no es otro más que Jesús, pero eso lo miramos más adelante. Pero la idea de un gobernante aquí. Salmo capítulo 2, el Salmo capítulo 2
tiene usted otra vez esa misma idea de Dios poniendo un gobernante para que rija las naciones. Salmo 2, un momento, hay que buscarlo aquí, ustedes también pueden buscar en su Biblia y ahí la van a encontrar. El Salmo número 2 dice, voy a leer desde el versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, fíjese, mi santo monte, por eso les digo el Mesías, no solo para Israel, y acá dice de Israel, pero luego dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Y mira el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. A este rey que Dios pone en su santo monte, todos los reyes de la tierra, todos los jueces de la tierra le tienen que servir, le tienen que alegrarse, tienen que honrarlo. Un gobernante, no solamente un salvador de nuestros pecados, sino un gobernante político, claro, no con la ideología, no con las ideas, no con las estrategias de los gobernantes de este mundo, porque su reino no es de este mundo, porque es el Mesías, pero se anuncia a un gobernante así. Ahora, Jeremías capítulo 23, el verso 5, otra vez. Son solo unos pocos pasajes, hermanos, porque no les puedo dar todos los pasajes. Ustedes tendrían que hacer un estudio sobre este tema, pero miren aquí, les dije Jeremías capítulo 23, el verso 5, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Un gobernante, el Mesías, no solamente un salvador, sino un gobernante político para toda la tierra. Eso dice ahí. Isaías capítulo 9. Miramos Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9, el versículo 6 y el versículo 7 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjese en la otra frase, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Fíjese ahí lo dilatado de su imperio, ¿eh? Porque él será el que tiene la autoridad, el poder de todo, y él va a dar paz a todo. Ese es el Mesías que viene. Y un último texto, básicamente mirando hacia el Nuevo Testamento, que el propio Jesús, él va a decir de él que las escrituras del Antiguo Testamento todas le hablan de él, porque él es el Salvador del mundo y el gobernante que el mundo necesita y que el mundo requiere. Dice, escudriñad las escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y fíjese acá, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿de quién se está hablando en el Antiguo Testamento? ¿Quién es ese gobernante supremo, ese gobernante político para todo el mundo? Pues Jesús, el Mesías. Y otro pasaje en el libro de Lucas, el capítulo 24, cuando Él muere por nuestros pecados y luego resucita, se levanta, y fíjense lo que dice en el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? ¿Observan las cosas? ¿Lo miran?
Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, el Cristo, el gobernante político que Israel y el mundo necesitan, las cumple Jesús. Entonces, si vamos a definirnos políticamente, hermanos, tenemos que considerar que el Antiguo Testamento, en primer lugar, el Antiguo Testamento nos anuncia al Mesías, al Cristo, al Rey de Israel, no solamente como Salvador del mundo, sino como el gobernante político que Israel y el mundo necesitan. Eso primero. En segundo lugar, Jesucristo, el Mesías, el Cristo y el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él, Jesucristo, Él es el Mesías. Él cumple las profecías como Mesías y Él entonces es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tanto de Israel como del mundo entero. Aquí puedo mencionar algunos textos que ustedes en la práctica conocen. Cuando Él nace del linaje de David para heredar el trono de David. Vamos a leer Lucas capítulo 1 en el versículo 31 al 33, ahí cuando se le anuncia, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si el Antiguo Testamento te habla del Mesías, el Cristo, el gobernante político que el mundo necesita, el Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo te presenta, viene y dice: yo soy ese Mesías, yo soy ese gobernante supremo que el mundo necesita. Él es el Mesías, y eso es lo que te dice en segundo lugar las profecías. Vamos a mirar el libro de Mateo, el capítulo 2, cuando vienen los magos de Oriente, cuando ellos vienen, hermanos, justamente, ¿qué vienen preguntando? En el versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y hablan de la estrella, que hace relación con la estrella de Jacob en Números, ¿ve? ¿Y qué hacen? Pues justamente agarran acá y vienen a buscarle, y cuando lo encuentran, lo adoran. ¿Por qué lo adoran? Porque lo reconocen como el rey. Pero no lo reconocen solamente como el rey de los judíos, porque sí lo es, sino también lo reconoce como el rey de ellos, y ellos ya no son judíos. Esa es la noticia ahí. Ya no son judíos, y ellos están pensando: Él no solamente es el rey de nosotros, sino también de todo el mundo. Hermanos, tanto fue así el asunto que Herodes intentó matarlo siendo pequeño, justamente porque el hecho de que fue buscado por el hecho mismo de que fue buscado por los magos como rey. Ustedes saben ahí, estaba por confundirme, hermano, disculpen. Herodes le dice a los magos que vengan a avisarle cuando encuentran al rey, ¿no? Porque él está pensando matarlo. Pero ellos se van por otro camino. ¿Y qué hace? ¿Qué hace él? Pues ordena la matanza de niños y mueren muchos niños ahí. Y Jesús tuvo que huir a Egipto, se fue a Egipto. Y él regresó solamente cuando todos los que procuraban su muerte habían muerto. Y fíjese aquí en el versículo 19, el Señor le dice a su padre, le dice en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19 de Mateo: pero después de muerte Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. No es que solamente en ese momento quisieron matarlo, sino siguieron buscando hasta que murieron. Y ya cuando murieron, recién Jesús, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel,
que no es solamente rey para Israel, sino para todo el mundo, hermanos. Y tomen en cuenta eso, piensen eso. Recién cuando ellos murieron, es que Jesús vuelve y no se queda ahí en Jerusalén, sino se va a Galilea a vivir. Y cuando Jesús estaba ministrando, él mismo afirmó su linaje real y su derecho para reinar. Mire Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, el versículo 33 al 37. ¿Qué hace Jesús acá cuando está siendo juzgado por Pilato? Juan capítulo 19, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjese la pregunta. ¿La captan? Fíjese. ¿Ven eso? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y acuérdese eso cuando tomamos una postura política, cualquiera que sea, ¿no? Tenemos que tomarlo en función de nuestro rey, que no es de este mundo, y en función de los valores del reino de los cielos, que no son los valores de los reyes de este mundo ni de sus seguidores. El verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Fíjese acá. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y he venido al mundo. Es decir, yo he nacido para ser rey. Y para esto he venido al mundo. ¿Ven? Para ser rey. Y luego dice: y para esto he venido al mundo también, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí está. Él mismo, el propio Señor Jesucristo, está confirmando su linaje real. El hecho mismo de que Él es rey. Está confirmando. Y luego Jesús, otro pasaje que quiero terminar esta parte, capítulo 28 de Mateo, cuando Él ya muere, cuando Él ya resucita y cuando Él está listo para ir con su Padre a los cielos, Él en el capítulo 28 le dice a sus discípulos en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y bajo esa autoridad, es ese gobierno universal que Él tiene, le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Entonces, hasta aquí, dos cosas voy diciendo. Primero, el Antiguo Testamento anuncia al Cristo, al Mesías, al Rey de Israel, que no solamente es el Salvador del mundo, sino también el gobernante político que Israel necesita y que el mundo necesita. En segundo lugar, Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores de Israel y el mundo entero. Y eso está Él en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, y el propio Jesús testifica de eso. Vamos a un tercer hecho aquí, para respaldar esta idea de que los cristianos necesitamos tomar el desafío político que el mundo presente nos está haciendo a todos nosotros. En tercer lugar, el rechazo y la muerte de Jesucristo fueron actos políticos realizados por los políticos gobernantes de su tiempo. Ay, hermanos, esto está clarísimo en las Escrituras. Fíjese, Juan capítulo 1, versículo 47 al 53. Juan capítulo 11, versículo 47 al 43. Cuando Jesús predicaba, enseñaba y hacía sus milagros, muchos querían hacerlo rey a él. Y eso estaba siendo observado por los
gobernantes de Israel de ese tiempo. Miren ahí, el capítulo 11 les dije, el versículo 47. Miren ahí, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, que es los que gobernaban a Israel, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y fíjese acá, esto es cuestión política. Si le dejamos así, todos creerán en él. Si le creen en él, lo van a querer hacer rey, van a venir por nosotros. Mira lo que dice ahí. Si le dejamos, todos creerán en él y vendrán los romanos, porque los romanos le gobernaban a ellos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nos arrasan por completo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ellos sabían. Si la gente cree en él, asumen que él es su Mesías, lo hacen rey, nos quitan a nosotros del trono. En consecuencia, los romanos piensan que hay una rebelión acá y vienen los romanos con todo ese ejército, con todos sus soldados, y destruyen a toda la nación, no solamente al templo, sino a toda la nación, nos exterminan. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Claro, cuando uno lee estos textos bíblicos con la mentalidad de hoy, donde lo religioso y lo secular y lo político están separados, van a decir: no, lo mataron solamente porque no quieren asumir que es enviado de Dios, nada más. No, pero es porque los judíos, los ancianos, están teniendo una lectura correcta. Si él asume el reinado, los romanos van a venir y nos van a destruir como nación, claro. Una división política. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene matarlo a él. Eso nos conviene. Para que toda la nación viva, conviene que lo matemos a él. Vamos al siguiente argumento acá. Pilato le dice a Jesús que es su propio pueblo y sus autoridades las que están detrás de su juicio, no él. Fíjese acá, Juan 18. Vamos a Juan 18. Juan 18. En Juan 18, en el verso 35, un ratito, Juan 18, discúlpenme hermanos, hay que tenerme paciencia aquí. Juan 18, en el verso 35, Pilato le respondió a Jesús: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, Pilato le dice, Pilato es el representante de Roma, el gobernante a través del cual Roma ejerce su dominio ahí en Palestina en ese momento. Y él le dice: yo no estoy detrás de todo esto, son ellos. Eran actos políticos. La muerte de Pilato, la muerte de Cristo fue una decisión política de Poncio Pilato, aunque él no estaba detrás de este juicio, de este apresamiento, de esto que le está ocurriendo a Jesús. Él toma una decisión política. ¿Y por qué la toma? Quiero que observen este pasaje del capítulo 19. A pesar de que él no estaba detrás promoviendo todo, él tuvo que tomar esta decisión. ¿Por qué? Por algo que le dijeron los judíos en el capítulo 19, en el versículo 12, que voy a mencionar acá. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Por qué? Porque él no estaba convencido de que tenía que matar a Cristo, que era culpable. Entonces él quería soltarle, pero fíjese lo que pasa aquí. ¿Por qué cambia su postura? ¿Por qué él
de querer liberarlo. ¿Por qué? Dice, bueno, ya está bien. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Ah? Fíjese. ¿Y qué hace Pilato entonces? Dice el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, o sea, esto me puede costar a mí no solamente la vida, no solamente la posición política, aquí puedo perder yo todo. Y entonces él dice, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos le gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Obviamente, la muerte de Cristo fue una decisión política, tanto de los ancianos gobernantes de Israel como de el propio Pilato. El propio Pilato, fue una decisión política. Pilato no quiso juzgar a Jesús porque él no quería. Le dijo a los judíos, ustedes mismos júzguenlo. Y ellos le dicen, nosotros no podemos matar a nadie, porque ellos ya tenían en su cabeza la muerte de Cristo. Pilato le dijo entonces a Jesús que su propio pueblo y sus autoridades eran los que estaban detrás de su juicio, no él. Pilato le dijo al pueblo varias veces, yo no hallo culpa en él, no hallo delito. Aún le azotó a Jesús pensando en que el pueblo se mengue su ira y dejen libre a Jesús, pero no pasó eso. Y cuando ellos le dicen que si él no libera a Jesús, entonces no es amigo de César y se está haciendo un enemigo de César, ahí Pilato decide la muerte de Cristo a manos de los mismos judíos, ¿no? En otras palabras, Pilato estuvo entre la espada y la pared. Si yo dejo a libre a ellos, a Jesús, va a venir, pierdo todo. Pierdo todo. Entonces, ¿qué hago? Si los dejo libre, los judíos se vienen contra mí, va a ser horrible esto. Entonces toma una decisión política, hermanos. Y la iglesia reconoció que Jesús fue crucificado por una alianza política de los reyes y los príncipes de la tierra, quienes querían desligarse de Dios y de su gobierno. Esto está claro en el Salmo 2. El Salmo 2 claramente dice, el Salmo número 2, el Salmo número 2, hermanos, por favor, fíjese, Salmo número 2. Este pasaje es clave. El verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego, en el relato bíblico acá en el Salmo, Dios dice, no, yo he puesto mi rey sobre mi santo monte porque ve que hay una rebelión de las gentes, de los pueblos, de los reyes, de los príncipes que quieren desligarse de Dios. Ahora, fíjense, la muerte de Cristo básicamente fue eso, fue eso. O sea, hubo una alianza de los césares, de los gobernantes de este mundo para desligarse de Dios, quitar a Dios de su reino y quitarle a Dios su derecho a gobernar al mundo y a todos. Mire, la iglesia lo reconoció. Fíjese Hechos capítulo 4, hermanos. Hechos capítulo 4, el versículo 23 en adelante al 31, pero solamente quiero decir aquí los apóstoles están predicando, las autoridades judías se oponen, les prohíben, ellos vienen a la iglesia, a los hermanos les dicen lo que les ha ocurrido y fíjese acá, lo que ellos hacen al momento de orar. Y ellos, dice el versículo 24, habiéndolo oído, dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Recuerden, Salmo número 2,
Y va a decir, esto es lo que pasó ahí cuando se crucificó al Señor Jesucristo. Esto es lo que pasó. Y dice, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y fíjese quiénes se aliaron: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿No? Fue una decisión política la muerte de Cristo. El rechazo y la muerte de Jesucristo fueron actos políticos realizados por los gobernantes de su tiempo, los ancianos gobernantes de Israel, Poncio Pilato, que estaba representando al gobierno romano, que serían los judíos y los gentiles, todos unidos contra el Señor. Fue un acto político, recuérdalo siempre eso. En cuarto lugar, la iglesia de Cristo nació, creció, sufrió y cumplió su misión en un contexto político adverso. Ya sabemos, esto muy rápido, fue perseguida por las autoridades políticas judías. Ahí está Hechos capítulo 8, donde hay una gran persecución. Y el propio que llevaba esa persecución al frente, y el que iba al frente de esa persecución, era el que más adelante se convirtió en Pablo, el hombre llamado Saulo, que se convierte en Pablo, y él reconoce que él llevaba las cartas de los principales sacerdotes de las autoridades judías para perseguir a la iglesia. La iglesia fue perseguida en el primer siglo, al inicio, por las autoridades judías. También fue perseguida por las autoridades políticas romanas. Mire, Hechos capítulo 12, el verso 1 al 5, se va a mencionar ahí a Herodes. Herodes estaba unido en eso, y él dice en el versículo 1, capítulo 12, verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, ¿ve? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahí está, ¿ve? Herodes, que representa al gobierno romano, está persiguiendo a la iglesia. Está persiguiendo a la iglesia. Y tendría más textos bíblicos para hablar de este tema, pero quiero dejarlo porque tampoco quiero alargarme ya más a este punto. La historia, hermano, la historia postbíblica tiene testimonio escrito de la persecución que sufrió la iglesia de Cristo bajo el imperio romano. Hay mucho de eso, y ustedes pueden saber, a los cristianos los echaban al Coliseo romano para que lo coman los leones. Hay muchas cosas que se sabe de eso. Ahora mismo, hermanos, todavía hay naciones en donde se persigue a los cristianos por su fe en Cristo. Hay países, en los países musulmanes, en países comunistas, hay países así, y aún en los países libres, la ideología cristiana, la idea de la Biblia en los colegios, ya está comenzando a ser o a querer ser sacada de ahí. Entonces, hay que recordar esto, que la iglesia creció, se desarrolló, se expandió en un ambiente político adverso, y así va a ser la vida de la iglesia hasta que Cristo venga. En quinto lugar, ya le voy diciendo, el Antiguo Testamento habla del Cristo, del Mesías, como no solo como Salvador, sino como el Rey. El Nuevo Testamento, en los Evangelios, se enseña que Jesús es el Mesías, el Cristo, el gobernante que Israel y el mundo necesita. En tercer lugar, la crucifixión, la muerte de Cristo, todo lo que le pasó a Cristo fueron actos políticos, por hombres políticos, por los gobernantes de su tiempo. En cuarto lugar, lo que acabo de mencionar ahora, la iglesia nació, creció y se desarrolló en medio de un ambiente político adverso que lo perseguía. Y así va a ser también en este tiempo. No nos confiemos en las autoridades políticas. Un tiempo pueden estar a nuestro favor o a favor de la fe en Cristo, de la fe cristiana o de lo que enseña la Biblia. Otros tiempos se pueden ir en contra. En quinto lugar, quiero mencionar esto. La Biblia tiene evidencia de hijos de Dios que han cumplido rol político para la gloria de Dios y el bienestar de la gente en las naciones donde cumplieron ese rol. Y voy a mencionar algunos ejemplos. José en Egipto, Génesis capítulo 39, 37 al 44.
Ahí ustedes saben la visión, los sueños que tuvo el faraón, siete vacas flacas, 7 vacas gordas, las espigas flacas, las espigas gordas, y básicamente 7 años de gran hambre, ¿no? ¿Y qué hace el faraón? Pues lo nombra a José el gobernante segundo a su lado, ¿no? Y José cumplió ese rol y por su administración, por su servicio, se salvó a Egipto y se salvaron a muchas otras naciones, incluyendo a Israel del hambre. Los profetas, hermanos, los profetas en su mayoría estaban asociados al poder político en aquel tiempo, para que gobiernen conforme a la ley de Dios y para denunciar sus abusos y llamarlos al arrepentimiento. Yo antes pensaba que no, que los profetas no están asociados con los reyes, pero están asociados con los reyes, con el poder político. No quiere decir que ellos eran cómplices, seguro en algunos momentos algunos se hicieron cómplices, pero básicamente ellos querían llamar a las autoridades, a los que gobernaban a la nación de Israel y aún a otras naciones para que gobiernen para glorificar a Dios y el bienestar de la gente. Por ejemplo, Samuel, uno de los primeros profetas, está asociado con Saúl y con David, que son los reyes de Israel. Gad y Natán están asociados también con David, rey de Israel. Ahías y Semaías están asociados con Salomón y Jeroboam y Roboam y la división del reino de Israel en 2 reinos, el de Israel en el norte y Judá al reino del sur. Y Elías está asociado con Acab. Y si hago mención de todos los otros profetas de Israel están asociados con el poder político y es un buen reto estudiarlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero ahí está, les mostré a José, les mostré a los profetas y ahora les muestro a Mardoqueo y Esther en el imperio medo-persa, ¿eh? Que salvaron a los judíos. Y dice que Esther se hizo grande en ese imperio. Nehemías también en el imperio medo-persa, siendo un hombre de confianza del rey. Daniel y sus amigos en el imperio babilónico y medo-persa. Ahora, el Evangelio de Lucas, hermanos, y de Hechos fueron escritos para Teófilo. Quiero que vayamos ahí, Lucas capítulo 4 o Lucas capítulo 1. Y dice ahí, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire, hermanos, parece Teófilo. No se define bien acá, pero tiene que él un personaje en posición de autoridad, la forma en que se dirige. Entonces eso nos muestra que los cristianos en sus orígenes no le rehuían a la labor política, no le rehuían y tomaban su postura, sus acciones políticas. Y quiero mirar esto, había hermanos en Cristo en el ámbito del poder político de César. Esto es interesante. Filipenses capítulo 4, el versículo 22, dice aquí, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, parece que la fe en Cristo, predicada por Pablo, predicada por los que escucharon a Pablo, esta fe llegó también a la casa de César. Y ahí dentro del imperio habían algunos que ya creían. Y no por eso abandonaron su labor política, su labor de servicio público, ¿no? Ahí estaban. Entonces, la Biblia tiene evidencia de eso, hermanos. Una última cosa, y de aquí vamos a ir a la conclusión, porque ya nos estamos alargando mucho. La transición, hermanos, esto es lo último, por último lugar, la transición presente a la eternidad no ocurrirá sin que antes un César y los Césares de este mundo intenten impedir que Jesucristo asuma visiblemente su reinado sobre el universo. Mire, esto da para más, pero voy a ser muy rápido aquí. Los reinos de este mundo, hermanos, son todos pasajeros
y temporales. Esto incluye al cuarto reino mundial que está potencialmente latente hasta que surja y dé paso el reino de Cristo, que es definitivo y eterno. Básicamente, hermanos, esto está en Daniel capítulo 2, versículo 27 al 45 y en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 28. Ahí se habla de en total 5 reinos desde ese tiempo histórico hasta el final. 5 reinos. 4 de ellos humanos y el quinto el reino de Dios, el reino del Mesías, el reino de Cristo. Los 4 reinos, uno es el reino de Babilonia, el segundo es el reino de los medo-persas, el tercero es el reino griego y el cuarto es el imperio romano. Ahora, hay cosas que han ocurrido, pero parece que el imperio romano está medio dormido, pero un día va a resurgir ese imperio y va a tomar el control del mundo otra vez y luego va a venir el reino de Cristo, para darle fin a los reinos humanos. Y Salmo capítulo 2 y Hechos capítulo 4 al 23, donde se dice que los reyes de este mundo se levantan para quitar las ligaduras de la autoridad de Dios, pues, y que lo hicieron con el Mesías, con Cristo cuando vino, por eso lo crucificaron, eso va a volver a cumplirse, hermanos. ¿Y sabe qué? Las 2 guerras últimas, las finales, la guerra de Armagedón, que va a buscar y se va a intentar que Cristo no asuma, hermanos, el reino milenial. Y el libro de Apocalipsis te da esta idea, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12, ya estoy terminando, capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 12, dice: en el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino, fíjese, de los reyes de Oriente. El versículo 14, el verso 13 habla de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, y esto va a ser una alianza política demoníaca para oponerse a Cristo. Dice: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hace una batalla. El versículo 15 dice algo que debemos estar preparados para eso, porque Cristo viene como ladrón. Y el verso 16 dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿no? Cristo va a venir, pero los reyes de la tierra van a estar ahí para tratar de impedir que Él venga a asumir su reino. Capítulo 19, Cristo viene, se ve cómo viene acá, y dice en el versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que es Cristo, y contra su ejército, que son sus ángeles y también sus seguidores, ¿no? Y le hacen guerra, pero Cristo vence. Y acá yo he dicho en algunas ocasiones he dicho que aquí no se ve que hay uso de misiles, uso de drones. ¿Sabe por qué? Porque la guerra es contra el que domina el espectro que hace posible que los drones, los misiles funcionen. Y como no va a funcionar, entonces ¿qué van a hacer? Tienen que ir a caballo, tienen que ir cuerpo a cuerpo a tratar de impedir que Cristo asuma su reino. Pero Él asume su reino, los vence, ¿no? Y Él asume su reinado de 1000 años. Pero ahí también, luego de los 1000 años, hay otra rebelión. Y ustedes saben ahí que el diablo está preso, se va presa, pero Él después de los 1000 años sale, cuando Cristo está reinando sobre toda esa parte del mundo, sale, está reinando, y cuando dice el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y esta es la mencionada guerra de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y fíjese, el cual es el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, porque ahí va a estar Cristo reinando presente con sus seguidores,
Y la ciudad amada intentan otra vez quitarle el trono a Dios, sacarlo, quieren sacarse a Dios de sus vidas, ¿sí? Impedir que Él gobierne. Todos son decisiones políticas, son decisiones políticas. Y, hermanos, el fin de la historia de la humanidad va a ser un asunto político. La política humana, los príncipes, los reyes humanos, tratando de impedir que el Cristo, el Mesías, asuma su reino y transforme este mundo y haga aquí en esta tierra, como dice la Escritura, ponga cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, para tratar de impedirlo. Son posturas políticas y la iglesia tiene que entender que así va a ser y no confíe tanto en los políticos en este mundo. Quiero concluir, hermanos. Quiero concluir con algunas cositas de aplicación. Concluir. ¿Qué aprendemos? ¿Qué debemos? ¿Cómo debemos concluir? Primero, la iglesia debe participar políticamente porque es inevitable que no lo haga. Participamos políticamente en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, en nuestra región, en nuestro país, etc. Siempre estamos participando, y lo voy a decir aquí. Cuando votamos y cuando no votamos, estamos ejerciendo rol político, hermanos. Cumplimos rol político tanto si votamos sí, si votamos no, si votamos blanco, si votamos viciado. Siempre somos responsables de lo que ocurre en nuestro país, tanto si es bueno como si es malo. Aún nuestra indiferencia o nuestra ignorancia de la política es participación política, hermanos. Es inevitable, hermanos. Y siempre vamos a estar aquí hasta que Cristo venga y nos lleve a su reino. Entonces, nuestra participación política de cada uno de nosotros, lo queramos o no lo queramos, es inevitable. En segundo lugar, nuestra participación política, hermanos, tiene que realizarse de acuerdo a nuestra ciudadanía celestial y a los valores del reino de los cielos que están revelados en la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Rey, no es de este mundo y nosotros tampoco, hermanos, nosotros tampoco. En consecuencia, nosotros no hacemos política ni como los reyes y señores de este mundo, ni como sus seguidores, hermanos. Nosotros no. Nosotros hacemos política conforme a los valores de Jesucristo y su reino. Es por eso que Jesús le dijo al discípulo que hirió al sumo sacerdote: mete su espada en su lugar. Si yo quisiera usar espada, llamo 12 legiones de ángeles y se acaba todo. Pero no es el momento, no es el tiempo, eso está para el tiempo del fin. La violencia, la imposición, la manipulación, la distorsión, el robo, la corrupción, la mentira no tienen parte en el quehacer político de los cristianos. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, hermanos, nuestras acciones políticas básicas y al alcance de todos son la oración. Nos manda la Biblia a orar por todos los hombres. La evangelización, tenemos que evangelizar. La discipulación, tenemos que discipular. Tenemos que proclamar la verdad de la Biblia, hermanos, sin avergonzarnos, y tenemos que proclamar la verdad de la Biblia que involucre y que ponga, hermanos, el control de Dios sobre toda la vida humana, no solo sobre la vida religiosa. Tenemos que sostener a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Tenemos que vivir de una manera que Dios sea glorificado en nuestra casa, en nuestra comunidad, en el centro de trabajo, etcétera. Tenemos que pagar tributos, tenemos que pagarlos, ¿no? Aunque a veces son demasiados y son muchas veces injustos, pero hay que pagarlos, o los malgastan, ¿no? Y la desobediencia pacífica y sufrida si es que nos ordenan hacer algo que va contra los valores de nuestra ciudadanía celestial, hermano. Esas son nuestras acciones políticas básicas y al alcance de todos. Puede ser que uno quiere formar un partido político o cosas, eso es otra situación, pero esas son nuestras actividades políticas básicas. Además, nuestra participación política, la iglesia tiene que acompañar, participamos políticamente acompañando, apoyando espiritualmente a los miembros de la iglesia, hermanos, que llegan a cumplir funciones dentro de la administración pública en los diferentes niveles. Mira, hermanos, hay cargos de elección. Si algún hermano es elegido
para alguna posición política, autoridad, pues hay que apoyarlos, hay que orar por ellos, hay que aconsejarlos, animarlos. Si son a nivel de cargo de confianza, a veces las autoridades que son elegidas nombran a algunas personas en cargos de confianza porque tienen esa potestad. Pues si algún hermano llega por ahí, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos, no hay que abandonarlos y pensar que están ahí en ese ambiente y que se muevan solos. No, hay que apoyarlos. También hay cargos de carrera y de méritos. Hay hermanos que han estudiado y entran a SUNAT, entran a registros públicos, son abogados, diferentes cosas, o médicos, trabajan para el Estado, pues hay que apoyarlos, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos. A nivel de cualquier trabajo u oficio dentro de los diferentes niveles de la administración pública, hermanos, hay que apoyar a esa gente. Hay maestros, hay que apoyar. ¿No? Hay de todo en la administración pública. Hay que apoyar a esos hermanos que ahí la iglesia tiene que acompañar, los cristianos tenemos que acompañar con oración, con ánimo, con consejo a esa gente. En quinto lugar, otra cosa, los evangelistas y los pastores y maestros y todos los que han sido llamados por Dios para predicar y enseñar su palabra y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo deben cumplir su tarea esforzadamente y no abandonar tal trabajo para ocupar puestos políticos partidarios. Y aquí yo me refiero específicamente a los que tienen la certidumbre, la convicción de que están en esa posición de pastores, de evangelistas, de maestros, porque Dios los ha colocado. Y si ustedes tienen esa convicción, pues no abandonen esa posición para dedicarse a cargos políticos, a cosas políticas, a la política, metidos como partidos políticos o dentro de la administración pública. Dedíquense a predicar, a enseñar, a pastorear, a perfeccionar a los santos para que ellos lleguen a cumplir ese rol dentro de la política. Y si toman una decisión diferente a esto que acabo de decir, pues háganlo delante de Dios con mucha convicción, con mucho discernimiento, no vayan a confundirse. Por último, nuestra participación política debe ser consciente que los hombres fallan y que jamás podrán darnos un mundo mejor y que todos los logros de prosperidad y seguridad de los gobernantes son temporales y pasajeros, hermanos. Hay que recordarlo. El mundo justo, mejor, duradero y eterno solamente será posible cuando Jesucristo venga y lo establezca, ¿no? Hermanos, quiero terminar. Me he extendido demasiado, me disculparán. Discúlpenme por esto, pero yo creo que con estas pautas es obvio que la iglesia tiene que asumir su desafío político. Y el desafío político de la iglesia que tiene que ser asumido, las acciones políticas de la iglesia que tienen que ser asumidas, la participación política de nosotros en cualquier ámbito de la vida de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, tiene que ser asumido en función de nuestra ciudadanía celestial, en función de el Señor Jesucristo, que no es un rey de este mundo, sino es el rey de todo el universo y que no se guía conforme a los valores del mundo, sino a los valores de Dios, a los valores del reino de los cielos. Nosotros como sus seguidores tenemos que asumir un rol político en función de esa ciudadanía celestial, en función de esos valores celestiales, en función de la evangelización, en función de la discipulación, en función de la proclamación de la verdad. Así tenemos que cumplir nuestro rol político, ahí donde Dios nos demande y nos coloque. Hagámoslos. Es un reto difícil, pero que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Yo te ruego, Señor, por cada hermano que me ha escuchado, por cada hermana, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú les ayudes y nos ayudes a todos a cumplir nuestro rol político conforme a los valores del Señor Jesucristo y del reino de los cielos, porque nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, estamos de paso y mientras estamos aquí, aunque cumplimos un rol político, jamás debemos cumplir rol político en base a los valores de los reyes de este mundo ni de sus seguidores. Ayúdanos, Padre, aún a glorificarte así en el quehacer político,
porque queremos hacer todo para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharme.